de-anchoring of medium-term inflation expectations in markets, which would be something that would more go to Ed's emphasis on credibility. We're confident about that. Bueno, pues ahí tienen al Banco Central de Inglaterra haciendo esa reunión de tipos de interés. Enseguida les vamos a comentar cuáles son los principales titulares con los que nos hemos quedado de esta rueda de prensa, pero comenzamos ya este informativo y empezamos hablando de Joe Biden. Quiere retomar el contacto con Xi Jinping. Anoche el presidente de los Estados Unidos dijo que una conversación con su homólogo chino se estaba preparando, y es que anoche Bloomberg también publicaba que la administración Biden está intentando ponérselo difícil a China para que no pueda decir que no a una serie de reuniones y llamadas telefónicas, una estrategia destinada a aliviar las tensiones, pero ojo, también a pintar al presidente Xi Jinping como recalcitrante si es que se niega a esa conversación. Rusia ya ha perdido la guerra. Así de contundente ha sido hoy Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, se ha atrevido a afirmar que Rusia ha sido derrotada, por lo menos desde el punto de vista militar, y eso a pesar de que Ucrania reconoce, eso sí, todavía no ha ganado. Muchas perlas hoy de Borrell que enseguida les contamos. Y hoy rueda de prensa de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que está en Japón para la reunión de ministros de finanzas del G7, ha vuelto a instar al Congreso de Estados Unidos a elevar el techo de deuda para evitar un impago sin precedentes. Dice que ese default desencadenaría una recesión económica mundial y podría socavar el liderazgo económico mundial de su país. Dice que un impago pondría en peligro los avances que tanto les ha costado a Estados Unidos conseguir en los últimos años. Brinksmanship over the Bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión. Desde luego muchísimas noticias en una jornada como la actual y comenzamos como siempre por la geopolítica. Joe Biden quiere retomar el contacto con Xi Jinping. Anoche el presidente de Estados Unidos dijo que una conversación con su homólogo chino, con Xi Jinping, se estaba preparando, y es que anoche Bloomberg también publicaba que la administración Biden está intentando ponérselo difícil a China para que no pueda decir que no a una serie de reuniones y llamadas telefónicas. Una estrategia destinada, a aliviar tensiones por un lado, pero por el otro, si no sale bien, pues destinada también a pintar al presidente Xi Jinping como recalcitrante si se niega a hablar con Biden. El enfoque, según fuentes de Bloomberg, implica propuestas de reuniones y llamadas desde el nivel más bajo hasta incluso una posible conversación entre Xi Jinping y el presidente Biden, algo que, ya saben, se ha estancado durante los últimos meses. También tiene la intención de apaciguar a las naciones aliadas en Asia y en Europa, que están, ya saben, ansiosas de que Estados Unidos no esté haciendo lo suficiente por aliviar la tensión que algunos temen que podría conducir a un conflicto abierto entre Estados Unidos y China. La gente reconoce, las fuentes de Bloomberg en este caso, reconocen que la estrategia podría acabar por dar una imagen de suplicar ante China, que esa podría ser uno de los objetivos de Estados Unidos, ya que se ha ganado, eso sí, el escepticismo, esa estrategia de algunos críticos de la administración Biden, que han advertido que hace que Estados Unidos pueda parecer débil, el hecho de que quiera hablar y que, de esa sensación de un país ansioso por hablar con su homólogo chino, con Xi Jinping. Rusia ha perdido la guerra. Así de contundente ha sido hoy Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, se ha atrevido a afirmar que Rusia ha perdido la guerra desde un punto de vista militar. Y eso a pesar de que Ucrania todavía no ha ganado, lo ha dicho hoy Borrell. Insiste en que Rusia ya ha sido derrotada militarmente. Así lo ha dicho hoy en la cumbre de negocios europeos. Fíjense. The Russian army has been defeated. They tried to take Kyiv in a couple of weeks. They failed, they have been pushed back, they haven't been able to take Bakhmut. It's a bloody war, but Russia has already lost this war. Ukraine has still not won. Still not win, but Russia is clearly a military defeat.
Bueno, y enseguida continuamos con esas declaraciones que ha hecho hoy Josep Borrell, alto representante de la política monetaria en la Unión Europea. Pero antes de nada, estábamos también transmitiéndoles ahora imágenes en directo de la comparecencia de Andrew Bailey, Banco de Inglaterra, que hoy ha publicado su decisión de tipos de interés. 25 puntos básicos siguen hablando desde el Banco de Inglaterra. Significantly, it'll just take a little longer than we thought 3 months ago. I mean, just add something. I mean, just getting very specific now, if you don't mind saying. So the level of milk prices has come down. Actually, that's the level. Actually, just to be clear, in recent months. But just giving, I mean, I don't live my life in bakeries, but I have been to I've been to a number of bakeries around the country recently. Now you may think I do. And what they've said is quite interesting. I mean, their response in terms of buying, commodities forward to hedge themselves changed somewhat in response to seeing the nature of the shock they were. There's a war going on in one of the most, one of the largest grain-producing countries in the world. So, they factor that in, and I think those judgments. I mean, we have to learn about those judgments as we go along. Let's go to Jumana and Larry. Hi, Jumana Bersachi from CNBC. Noted your comments on domestic inflationary pressures. Can you hear me? Not terribly well, but Let me go again. Can you hear me now? oh, that's better. Yeah. Okay. Noted your comments on domestic inflationary pressures. Private sector wage growth is running north of 7 percentage points. In order to bring that in line with your price stability mandate, many economists say it needs to be closer to 3 percentage points. How are you going to bring that down without bringing about a recession or a massive uptick in the unemployment rate? Yeah, I mean, that's a very good question. We already think it is coming down a little, right? And Andrew showed you a graph with some of the indicators. What is highly unusual about this is it's not just economic slack or the rate of unemployment that has driven wage growth. It is very much the second round effects of these huge rises in import prices. I gave you a number earlier for this enormous cost of living squeeze we've had for the country as a whole. So everyone's experienced this. And the result of that big hit to real incomes, we think, is that for quite understandable reasons, firms and households try and protect those real incomes by pushing up their nominal prices and wages, respectively. Now, collectively, unfortunately, that doesn't really solve the problem because it's just a problem posed on us collectively from the outside. But this is the reason why we think those predominant reason why wages have accelerated and domestic prices have accelerated, for example, in services. What we've seen now, as Dave emphasized and Andrew emphasized earlier, is a lot of those global prices are declining. There's a breakdown somewhere of our wage forecast, and we expect, for that reason predominantly, so independently of the rate of unemployment, and that will bring down wage growth. And we're actually relatively cautious about that. Andrew discussed the skew. That represents a judgment that this unwinding of the second round effects will actually take longer than the models are telling us it will. The models are saying, yeah, it'll all unwind quite quickly, and you'll get quite a lot of fall in wage growth and domestic price setting without the need for higher unemployment. We've been more cautious than that. And indeed, unemployment does go up in the forecast, less than in February, but it does go up. But I think you have to understand that these highly unusual circumstances and what has driven up these rates of growth to begin with. It's partly the tight labour market, but mostly it's other stuff, and that other stuff. Bueno, pues esta última pregunta ha ido sobre por qué ya no ven recesión desde el Banco de Inglaterra, y responde que al final las crisis globales que ahora pues estaban confluyendo para que el Banco de Inglaterra viera hasta ahora que podía haber una recesión, dice que se están disipando ya en el horizonte. Y habla, por ejemplo, también de que los salarios, el crecimiento de los salarios poco a poco va a bajar también, y aún así habla también de el desempleo que sigue habiendo en el Reino Unido, y que dice, según también ese forecast,
ayudas según las previsiones del Banco de Inglaterra, que también va a aumentar. Mientras tanto, en España, otra comparecencia en directo. Luis Planas, ministro de Agricultura, hablando en el Consejo de Ministros extraordinario, donde el Gobierno ha aprobado el paquete de 2.000 millones en ayudas para evitar ese drama por la sequía que está sufriendo el país ahora mismo. Conectamos con el Consejo de Ministros. He recibido comunicaciones en las últimas semanas, les leo simplemente alguno de los párrafos. Se solicita implantación a la mayor brevedad posible de las siguientes medidas que entendemos posibles y oportunas. Son buena parte de las que hoy hemos adoptado. Otra de las cartas habla de una situación muy crítica en la que hace falta adoptar medidas. Simplemente lo ponía como ejemplo. Se han adoptado las medidas que eran necesarias en el momento que era necesario y, evidentemente, teniendo lógicamente en nuestra mente y como respuesta la necesidad del sector primario y del conjunto de la sociedad. Así de sencillo y así de directo lo quiero expresar claramente y le agradezco su pregunta y también, como le digo, el tono de la misma y el contenido. Yo he ido un poquito más allá, pero evidentemente a su requerimiento. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Muy bien. Bueno, termina ahora mismo el Consejo de Ministros, ya saben, extraordinario, donde se ha aprobado ese paquete de ayudas de 2.000 millones. Bueno, también, ya saben, en un contexto, por supuesto, electoral. Tenemos elecciones en España a la vuelta de la esquina. Este mismo mes, a finales de mes, tenemos elecciones municipales, por ejemplo. Y claro, parece que también este paquete puede haber salido por ese motivo electoral que se está celebrando ahora mismo. Volvemos al Banco de Inglaterra. Continúa esa comparecencia que ya está a puntito de acabar. That, as I've made many times before, that there is a level of what I don't, if you don't mind me saying so, hindsight in many of these judgments. The other thing I would say is, I think Ben has set out, and certainly Silvana Tenera has set out in speeches they've made in the past, that if you take Ukraine as a good case, you have to make two assumptions. One is that we could have foreseen the war far enough in advance to have actually taken action to offset it. I mean, I don't get beyond that point, but I'll set the second one out just for the sake of argument, if you don't mind. And then that you would have taken massive offsetting action in the middle of the COVID recession to offset it. Now, we could debate that second point, but actually, I'm afraid I don't even get to that point, because the idea that we could have foreseen the Ukraine war, 18 months or 2 years before it happened, I mean, I'm afraid that's a stretch beyond, to which I wouldn't go. But that's not the language of blame, Larry. I don't want to use that language. I think we should have a debate about, how does policy respond? But I think it is important that we set out the underlying causes here. Chris? David? Thank you. Chris Giles from the Financial Times. I'm not going to use the language of blame nor the language of hindsight, just the evaluation. The MPC says there's pretty much a 50-50 chance that inflation will be above its target all the way to 2026. That would be 5 years of above target inflation, 50-50 chance. Is that good performance? How would you evaluate the performance? Is that something you would be proud of? Well, as you can see from the way we've set the presentation out, of course, we always present the fan chart, so you can always do that. Both on the mean case, so let's stick with the mean case for the moment, which is the one that, where we've put more persistence in than the model would suggest. And that really goes to what Ben was just saying about asymmetry. It brings inflation back to target sort of towards the end of next year. Now, of course there's a debate about, how quickly we should bring inflation back to target and how appropriate are various different settings. And we have to balance that out, because we've also got language, in our objectives about trade-offs, and we will go on considering, very carefully as we meet what is the right path to bring inflation down on. But I think this path that we've got is not unreasonable given the scale of the shock that we've had. I mean, we have to bear in mind the very large scale of the shock that we've had. And I think we have to sort of consider, yes, you could consider paths that would be faster, because after all, bear in mind, you've quoted one side of the fan chart, you can quote the other side as well.
But I think that's, what we have is, I think, an appropriate path. And I'll just go back to the point I made to Phil's question, which is we will obviously be driven by the evidence at each meeting and consider appropriately, but there is no bias at the moment in our setting of rates looking forwards. Dave. And just to use the framing you use, Chris, around, I think any evaluation would have to take account of the fact that we and the global economy has been hit by two, once in a century shocks in quick succession. Again, not using the language of blame, just recognizing the world that we and other central banks find ourselves in. So we have a pandemic. Bueno, ahora mismo en el Banco de Inglaterra están haciendo una especie de análisis, ¿no?, de cómo se ha llevado a cabo la política monetaria en el Banco de Inglaterra. Dicen, por ejemplo, que el camino que han llevado no es algo que no sea razonable, por lo tanto, pues sugieren que es un camino razonable el que ha llevado a cabo el Banco de Inglaterra. Dicen que, bueno, pues que se podía haber previsto, por ejemplo, la guerra en Ucrania, y dicen que, bueno, hay que tener un debate sobre cómo se ha desarrollado la política monetaria en el país. Mientras tanto, sigue esa rueda de prensa, noticia y movimiento también de última hora en uno de los bancos en los que nos hemos fijado en los últimos días, PacWest, ese banco americano, banco regional que, bueno, pues ha retrocedido mucho, se ha desplomado en los últimos días. Ha habido días donde luego ha recuperado hasta un 80% de su valor, pero de todas maneras, hoy en bolsa, en preapertura, ¿qué está haciendo? Pues caer con fuerza de nuevo. ¿Y por qué motivo? Porque ha dado información sobre sus depósitos. Javier del Valle, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, cae antes de la apertura, ahora mismo un 15%. Por supuesto, está siendo muy volátil el movimiento en el pre-market, antes de esta apertura en Wall Street, y por supuesto será el movimiento muy volátil también cuando abra, incluso con posibilidad de que sea suspendida la acción. Y no sabemos si va a acabar en una dirección u otra. Lo que está claro es que la volatilidad va a estar. Tampoco sabemos cuál será la magnitud de caída. Ahora mismo es del menos 16%, pero parece ser que lo que sí que es importante es que el banco ha emitido un nuevo informe donde muestra que los depósitos han disminuido alrededor del 9,5% durante la semana que finalizó el 5 de mayo. Ya han pasado unos cuantos días, pero en esa semana que finalizó la 1 de mayo se disminuyeron los depósitos en una tasa del 9,5%. Por supuesto, toda esta disminución hace que la caída durante el primer trimestre de los depósitos totales de PacWest, recordemos, era del 16,9% ya. Así que otro 9,5% de salida de depósitos en la semana que termina el 5 de mayo. Esto, por supuesto, no ha gustado por ahora en el After Hours. Veremos luego cómo se comporta durante la sesión, pero muestra que todavía la salida de depósitos sigue siendo un peligro. De hecho, en la presentación de resultados, PacWest informó de que para mitigar estos riesgos de salida de dinero iba a hacer los siguientes cambios. Lo primero, prometió activos adicionales como garantía para los préstamos, utilizando sobre todo el servicio de financiación que otorga la Reserva Federal, ese plan BTFP o incluso la ventana de último recurso. También ha aumentado la cantidad de clientes inscritos en programas de depósitos y en la cantidad de cobertura de seguros del FDIC. Ha aumentado ese porcentaje de cuentas que están cubiertas bajo la Corporación del Seguro de Depósitos. También ha ofrecido tarifas promocionales para atraer nuevos depósitos de clientes, para que la gente vea un incentivo por ir al banco en vez de irse a un fondo monetario que paga un interés superior. Y, por supuesto, ya sabemos que redujo el dividendo del segundo trimestre de 25 centavos a 1. Obviamente todo esto pues, no gustó a los inversores de primeras. El banco llevaba unos días intentando rebotar las caídas que llevaba acumuladas y hoy vuelve a caer, ahora mismo, como decíamos, un 18% en estos momentos, pero muy volátil y se está moviendo cada minuto arriba o abajo. Bueno, pues Javier del Valle, muchísimas gracias. PacWest, desde luego en el punto de mira, pero antes de nada vamos a retomar por donde lo habíamos dejado. Josep Borrell, declaraciones importantes en la jornada de hoy, hablando, por ejemplo, de que Rusia ya ha perdido la guerra, pero también hablando sobre todos aquellos que dicen que para sentarse a negociar con Putin hay que parar el suministro de armas a Ucrania. Aquí el mandatario hoy ha respondido con cierta desesperación. Ha dicho que si eso ocurriera, Rusia ganaría la guerra, ocuparía Kiev y Ucrania acabaría desapareciendo. Tell me, stop supporting Ukraine and then negotiations will start and peace will come. Come on. If we start supporting Ukraine, Russia will push, will win the war, will occupy Kiev, will convert Ukraine in a second Belarus. We will have Russian troops on the Polish border. Our insecurity will increase and Ukraine will not exist. That's the way things will happen.
Borrell también ha hablado sobre China, dice que desde un principio se pensó que China podía tener un rol muy importante en esta guerra, pero eso sí, dice que no puede tener un rol como mediador, y es curiosa su justificación. Dice que China no puede ser mediador porque no es neutral, porque según Borrell, China tiene una neutralidad prorrusa. And certainly China has a lot of influence, and we are asking China to use their influence on Russia in order to stop it. At the beginning of the war, it said that China could play a role, not a mediator, but Not a mediator. a mediator. It's you mediate when you are in a neutral position. Certainly, it's a kind of pro-Russian neutrality. Huh? Well, yes, it is. It's a pro-Russian neutrality. I am neutral, but I am more on your side than on the other side. It's a biased neutrality, but it has a lot of influence. Russia has a lot of influence on China. Mientras tanto, Zelensky asegura que todavía necesita más tiempo antes de llevar a cabo la contraofensiva de Ucrania. El presidente del país ha dicho que Ucrania mantiene el fuego hasta que lleguen más vehículos blindados occidentales antes de comenzar su tan esperada contraofensiva para recuperar el territorio ocupado por Rusia. En declaraciones a la BBC ha dicho Zelensky que todavía necesitan un poco más de tiempo. Las fuerzas ucranianas ya han recibido suficiente equipo de los aliados, según Zelensky, para una campaña, pero algunos de esos vehículos blindados prometidos todavía están llegando. Por eso dice que hay que esperar un poco más por ellos, porque eso reduciría las bajas. Por cierto, Armada con más de 30.000 millones de dólares en armamento recién suministrado por sus aliados, Ucrania se está preparando para una contraofensiva con el objetivo de impulsar a Rusia hacia el fin de la guerra, mostrar que ninguna de las partes tiene suficiente potencia de fuego para aprovechar la ventaja. Y es que ahora publica Bloomberg que Ucrania necesita más de 30.000 millones de dólares en arsenal para contraatacar. Raquel Rero. Kiev tienen intención de aprovechar los envíos de armamento de los países de la OTAN, de los países aliados de Kiev, para tratar de superar esas posiciones rusas y retomar así el territorio ocupado. Decíamos, esos 30.000 millones en armamento, la cuestión es si esa cantidad será suficiente. Se está poniendo de referencia en los análisis de inteligencia, en los análisis militares que leemos, el avance similar a la ofensiva ucraniana de Kharkiv del año pasado. Es la referencia, no sabemos si Ucrania podrá utilizar de nuevo ese elemento sorpresa. Sin embargo, esta vez este elemento crítico de la sorpresa podría ser aún más difícil de conseguir contra un ejército ruso que es más grande y que está mejor preparado. Y para tener éxito, Ucrania tendría que ejecutar toda una combinación, toda una compleja operación de armas combinadas y sin la ventaja de la superioridad aérea. Esto significa coordinar infantería, coordinar blindados, ingenieros de combate y defensa antiaérea para maximizar el impacto de esos más de 200 tanques, más de 300 vehículos de combate de infantería y otras armas que Ucrania está recibiendo desde el mes de diciembre. Los mandos ucranianos restan importancia a esas expectativas, reiteran sus peticiones de más armamento y, al menos en público, los aliados de Ucrania sí apuestan por un avance. Lo que pasa es que no está tan claro y tampoco está claro, también queda por saber si los rusos tienen tropas suficientes para mantener las defensas que cavaron en las zonas claves, en los enclaves del sur ocupado de Ucrania durante el invierno. Si no es así, tendrán que adivinar dónde atacarán los ucranianos y en ese caso sí que se daría a Kiev la posibilidad de sorprenderles según estos análisis militares. Y atención a lo que se ha publicado hoy. Estados Unidos retrasó deliberadamente su reacción contra China por el globo espía que surcó los cielos del país en febrero. Una información que publica hoy Reuters. Lo que retrasó fueron sanciones relacionadas con derechos humanos, control de exportaciones y otras acciones sensibles. Lo retrasó con el fin de limitar el daño en la relación entre China y Estados Unidos. Unos retrasos que han alarmado a algunos funcionarios de Estados Unidos y han revelado toda una división entre aquellos en el gobierno de Estados Unidos, puesto que hay otros que abogan por un enfoque más moderado. El subsecretario de Estado adjunto para China y Taiwán, que dirige la división de políticas de la Cámara de Representantes de China, ha dicho en un correo que no se había informado anteriormente de esto, que la orientación del secretario de Estado, que en ese correo, por cierto, se le cita como S, utilizando lenguaje en clave, es impulsar la no ampliación de las sanciones, de las acciones, más tarde para que puedan centrarse en una respuesta simétrica y calibrada. Y dice también, podemos revisar otras acciones en unas pocas semanas.
Nuevo foco de tensión entre las dos principales potencias del mundo. China se va a oponer si Estados Unidos restringe la inversión de sus empresas en la industria china de semiconductores. Así lo ha dicho hoy el portavoz del Ministerio de Comercio chino. En rueda de prensa ha dicho que tales comportamientos de Estados Unidos van a afectar al funcionamiento normal de las empresas y dañarán el orden económico y comercial internacional. Hoy información sobre Rusia. En los primeros 4 meses de este año, el país ha superado el déficit presupuestario previsto para todo el año fiscal y acumula un agujero de 40.979 millones de euros, especialmente por una caída del 52,3% de los ingresos del petróleo y gas, según el Ministerio de Finanzas. En el presupuesto ruso para 2023, el déficit en el que el Estado podía incurrir este año estaba fijado en 35.010 millones de euros al cambio actual, es decir, un 2% del PIB. Según datos publicados, los ingresos han sido un 22,4% inferiores a los del mismo periodo y los gastos han aumentado un 26,3%. Hoy hemos tenido rueda de prensa de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Está en Japón en una reunión de ministros de finanzas del G7 y ha vuelto a instar al Congreso de Estados Unidos a elevar el techo de deuda para evitar un impago sin precedentes. Dice que ese default desencadenaría una recesión económica mundial y podría socavar el liderazgo económico mundial de su país. Dice que un impago pondría en peligro los avances que tanto les ha costado a los Estados Unidos conseguir en los últimos años en recuperación de la pandemia. Dice además que desencadenaría una recesión mundial y que nos haría retroceder mucho más. Avisa además también que supondría el riesgo de socavar el liderazgo económico mundial de Estados Unidos. A default would threaten the gains that we've worked so hard to make over the past few years in our pandemic recovery, and it would spark a global downturn that would set us back much further. It would also risk undermining U.S. global economic leadership and raise questions about our ability to defend our national security interests. Short of a default, brinksmanship over the debt limit can also impose serious economic costs. We know this from recent history. Advertencia hoy de Alemania a los Estados Unidos ante la falta de acuerdo en las negociaciones sobre el techo de deuda. Lo ha dicho hoy el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner. Raquel Rero. El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, espera que los legisladores estadounidenses sean maduros en las negociaciones sobre el techo de deuda para evitar más vientos en contra, dice, sobre la economía mundial. Como sabemos, el Congreso de Estados Unidos está intentando llegar a un compromiso sobre el límite de deuda que se refiere a la cantidad máxima de dinero que las dos cámaras estadounidenses permiten pedir prestado al gobierno federal. Los líderes demócratas quieren que se aumente ese límite y los demócratas pidiendo ese aumento de límite, pero los legisladores republicanos han pedido que se acuerden recortes del gasto antes de aprobar cualquier cosa. En cualquier caso, el tiempo se agota para llegar a un acuerdo. La propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ya ha advertido de que si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos, la mayor economía del mundo, podría entrar en suspensión de pagos el próximo 1 de junio. Para el ministro alemán, para Christian Lindner, las cosas están claras. Hay un alto nivel de incertidumbre y no se puede desestabilizar aún más la economía mundial. Hay que priorizar la estabilidad económica, hay que priorizar la resolución de la lucha contra la inflación, hay que evitar cualquier riesgo, por eso pide madurez a los legisladores norteamericanos. Bueno, y enseguida vamos con cuestiones de última hora, son las 2:30 de la tarde, igual que ayer teníamos dato de inflación en Estados Unidos, en la principal economía del mundo. Hoy tenemos dato de inflación también, pero la mayorista. Ayer teníamos el dato de IPC, hoy el dato de IPP. Ya saben ustedes que el dato de inflación mayorista puede servirnos como una especie de indicador adelantado de cómo va a salir próximamente el IPC, de qué va a hacer la inflación al consumidor, porque esta es la inflación que enfrentan las empresas y las empresas son las que finalmente acaban trasladándole también esa inflación al consumidor. Bueno, pues, ¿qué dato tenemos de IPP en la jornada de hoy? Bueno, un dato que queda por debajo de lo esperado y por lo tanto un dato que mejora, un dato que se queda en el 2,3% interanual. Bueno, ya saben ustedes que el 2% de inflación es el objetivo del Banco Central, en este caso, claro, para el IPC, no para el IPP, pero aún así estamos viendo ya cómo esa inflación empieza a bajar. Se esperaba que bajara del 2,7 al 2,4, 2,3% finalmente de inflación mayorista, y vamos ya con Javier del Valle para que nos explique en detalle exactamente cuál es el dato que hemos conocido hoy. Javier, muy buenas de nuevo.
Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, bueno, tú bien ya lo has dicho, 0,2%, sobre todo el mensual, es el que estaba prestando mucha atención al mercado. Esta inflación mayorista, que al final son los precios que pagan los productores, a diferencia del CPI, que es el dato más seguido por el mercado, que es el de la inflación al consumidor, esta sería la inflación al productor. Y este está mejorando también, como hizo el CPI ayer, mostró una disminución del 0,1%. Bueno, pues el PPI, que de hecho lleva ya varios meses mejorando, sale este mes en el 0,2% de aceleración, sigue incrementando, lo que pasa que sale por debajo de lo que se esperaba un incremento del 0,3% y se ha revisado el mes pasado a deflación del menos 0,4%, por tanto el mes pasado los precios del productor cayeron un menos 0,4% y este mes incrementan un 0,2%. En el cambio anual, como bien has dicho, se quedaría en el 2,3%. A día de hoy ya estaría cerca de ese objetivo del 2% para la Reserva Federal. Ojo que esto es la inflación del productor. Todavía todo esto tiene que trasladarse al consumidor, que es la parte más importante, y como hemos visto, esa todavía está en el 4,9%. Teníamos ayer la lectura. Eso sí, en la del productor, el PPI, 2,3, se esperaba un 2,4, el anterior fue de un 2,7, así que vemos esa disminución. Ha salido mejor de lo esperado, Marta. Vamos a ver si el mercado le da algún tipo de interpretación positiva o se está fijando sobre todo en lo que anunciará hoy, por supuesto, la FDIC y también en lo que ha hecho el Banco de Inglaterra, esa subida de 25 puntos básicos más. Pues Javier del Valle, como siempre, muchísimas gracias por traernos el dato de última hora en detalle, dato de inflación mayorista que mejora en el caso de la inflación interanual. Vamos a ver enseguida cómo cotizan los futuros de Estados Unidos, pendientes también de la preapertura de PacWest, como nos decías, por esos datos de depósitos que ha dado el banco, caída del 9,5% de depósitos. Y antes de nada, hablando de depósitos, otra noticia de última hora, la FDIC, la Corporación de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, va a hacer un anuncio muy importante hoy sobre el Fondo de Seguro de Depósitos en la jornada de hoy. Todavía no se sabe exactamente en qué puede consistir ese anuncio, pero hay que estar muy pendientes porque podría anunciar dos cuestiones. Por un lado, cómo va a rellenar ese fondo de garantía de depósitos que ha sido vaciado en gran parte por esa caída de Silicon Valley Bank y de la protección que se le tuvo que dar a los depositantes de este banco. Pero es que otra de las cuestiones es básicamente qué va a hacer la FDIC, si va a hacer cambios o no con exactamente la cantidad que se protegen los depósitos, es decir, a partir de dónde está el nivel donde ya quedan desprotegidos los depósitos de los Estados Unidos. Ahora mismo están los $250.000, pero vamos a ver si en la jornada de hoy amplían ese nivel o si por otra parte, además también tenemos pues otra noticia, como ya saben ustedes, recuerden eso que se está planteando también en los Estados Unidos, de que finalmente se protejan absolutamente todos los depósitos allí en el país. Más noticias. Janet Yellen hoy también ha hablado de más asuntos en la rueda de prensa esta mañana. Ha dicho que las economías avanzadas comparten la preocupación de Estados Unidos por el uso por parte de China de la coerción económica contra otros países y que están estudiando cómo contrarrestar ese comportamiento. Ha recalcado que también había estado considerando la posibilidad de imponer restricciones selectivas a la inversión extranjera en China y también ha estado discutiendo sobre la posibilidad con los aliados del G7. Asegura que el gobierno de Estados Unidos no había finalizado su enfoque, pero que le gustaría trabajar conjuntamente con los aliados sobre este asunto. Y Europa parece preocupada por el paradero del dinero de los fondos europeos. Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, revela que por ahora ni la Comisión ni el gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado las cifras del dinero repartido en España de los fondos Next Generation y especifica, por si existieran dudas, que no se trata de fondos para un Estado miembro, sino que van dirigidos a entidades concretas y que en España esas entidades que deberían haber recibido el dinero no han sido reveladas, al menos por el momento. Lo escuchamos. Then we're saying, okay, the regions, if they have received it now, but what kind of projects have been realized? How much money has been spent? The last time I asked for 3 weeks ago, till now I didn't receive an exact figure. And this is what we are asking from the Commission. We want to know how much money has reached the real economy, how much money has been spent for hospitals, how much money has been spent for projects in environmental issues, in digitalization areas. We want to see the real figures. This is the criticism that is still valid, and I hope that the Commission already in October or at the end of the year will give us for the second RRF a better overview of the real spending,
because the first interpretation of the Commission that the final beneficiary is a member state, we didn't accept at all. We said we want to know who really is receiving the money, because at the end, the final beneficiary is not the member state. The final beneficiary will be somebody or a company or an NGO realizing a project. And we clarified that all the money of the European Union must really be spent for European or European added value purposes, not only for purposes that are perhaps in the normal national budget. Te lo contábamos al inicio del informativo y el Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete de 2.000 millones de euros contra la sequía que asola al país. Y entre los anuncios que se han podido conocer, incentivos fiscales, ayudas directas, delimitaciones de la jornada laboral durante olas de calor y una inversión récord. Por ejemplo, en materia de fiscalidad hay dos medidas. La primera, referida al IBI, con 270.000 agricultores y ganaderos, con 53 millones de euros para los que tengan una reducción de hasta el 30% de las condiciones, que van a poder solicitar la devolución del impuesto este año. La segunda medida, como consecuencia de la Ley de la Política Agraria Común, en la que se ha eximido de tributación fiscal esta nueva práctica de preservación del medio ambiente. Se da un paso más allá y no solo se incluyen personas físicas, sino también jurídicas. Otra medida de ayuda directa se centra en 355 millones para el sector ganadero de carne y de leche. Y en cuanto al sector agrario, anuncian que se va a eximir la tarifa de utilización del agua con un 50% de la cuota. Así lo comentaba hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. El conjunto de las medidas de inversión, tanto las que responden a esa visión estructural que anticipan la licitación y las inversiones, estando previstas en los planes hidrológicos, como las coyunturales y el acompañamiento al sector primario, representan desde los presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica 1.400 millones de euros. Contamos con actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía. Pequeñas intervenciones, pozos de sequía, conexiones para el abastecimiento por un importe de 35,5 millones de euros, que nos permitirá poder garantizar en mucha mejor medida el abastecimiento de agua para este verano. Se trata de obras que podríamos calificar como de ejecución exprés, ágiles, que garantizan el suministro. Además, este Gobierno, como detallará el ministro de Agricultura a continuación, quiere acompañar al sector primario y, en particular, en lo que depende de las confederaciones hidrográficas, como ya hicimos el año pasado, acompañar a los regantes. Por tanto, eximimos del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua para el periodo 2023 en las zonas afectadas por la sequía, con un 50% de reducción de la cuota y una reducción de la dotación entre el 40 y el 60%, un 100% de reducción de la cuota para las explotaciones agrarias en las que se haya producido una reducción de la dotación igual o superior al 60%. En el caso de los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir, se concede a los titulares de derechos del agua una reducción del 50% de la cuota correspondiente al ejercicio de 2023, tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización de agua. Bueno, dato de IPP hoy en Estados Unidos. Ahora mismo los futuros cotizan con subidas para el Nasdaq del 0,25% y caídas, bueno, realmente pues prácticamente plano, el S&P 500 con una caída del 0,01%. Dato de IPP, inflación mayorista, pero otro dato, como cada jueves, dato de peticiones de subsidio por desempleo. Y ojo, porque viene con sorpresa. Javier del Valle, cuéntanos. Efectivamente, Marta, hoy era combinación de datos y a pesar de que la inflación del productor toca uno de sus niveles más bajos, de hecho, por no decir el nivel más bajo desde enero de 2021, parece ser que el mercado se queda un poco resiliente a celebrarlo todavía, o por lo menos vemos esa divergencia en los diferentes índices. El Nasdaq sí que en positivo, pero por ahora antes de la apertura el S&P 500 prácticamente plano, debido también al otro dato que hemos conocido, ese dato de nóminas, nóminas no agrícolas, no, de peticiones iniciales de desempleo, que son un indicador adelantado, un poco más adelantado de cómo está el empleo. Ya sabemos que el empleo normalmente pues es un indicador bastante atrasado, pues dentro de que ese es un indicador atrasado, las peticiones iniciales de desempleo serían, por así decirlo, el indicador más adelantado dentro de ello. Bueno, pues ha salido en 264.000 peticiones iniciales de desempleo para esta semana. Se esperaban 245.000, así que muy por encima de lo esperado. Y lo más importante, es el nivel más alto de las peticiones iniciales de desempleo desde octubre de 2021. Así que parece ser que el mercado laboral
aunque se habla mucho de su resiliencia, de lo fuerte que está en Estados Unidos, parece ser que las peticiones iniciales de desempleo empiezan a mostrar que podría debilitarse en los próximos meses o incluso trimestres. Si miramos las solicitudes continuadas de desempleo, estas no son las nuevas, sino las que ya están desempleadas, pues salen en 1,8 millones, 81,3 millones, se esperaba 1,82 y el anterior fue de 1,805, así que un poco superior al mes anterior, por debajo del pronóstico, pero lo que importa sobre todo son las solicitudes iniciales que superan los estimados el mes anterior y hacen un máximo desde octubre de 2021. Pues Javier del Valle, gracias como siempre. Dato del día: inflación de Estados Unidos, inflación mayorista, pero también precios al consumo en China, que han subido en abril al ritmo más lento en más de 2 años, mientras que la deflación en las fábricas se ha acentuado. Esto sugiere que puede ser necesario un mayor estímulo para impulsar la recuperación económica. Raquel Rero. Señales de alerta en la segunda economía del mundo, con varias cifras en foco y poniendo cada vez más en duda las expectativas de una recuperación económica en China. El débil aumento de los precios al consumo refuerza esas señales que nos daban también los datos comerciales esta misma semana. En conjunto sugieren que la demanda interna sigue siendo mediocre, mientras que el impulso deflacionista en los precios de producción nos anuncia tensiones en las fábricas. Es un doble golpe para la segunda economía más grande del mundo en su intento de sacudirse el daño introducido por los confinamientos pandémicos. En concreto, ese índice de precios de consumo en abril subió un 0,1% interanual. Es la tasa más baja desde febrero de 2021 y se desacelera respecto al aumento anual del 0,7% del mes anterior, de marzo. La deflación de los precios de producción también se acentuó el mes pasado y junto a esos datos de IPC pone de manifiesto las dificultades de la economía en general para reactivarse tras el levantamiento de las restricciones COVID en diciembre. El índice de precios a la producción cae además al ritmo más rápido desde mayo de 2020 y es la séptima caída consecutiva, con un descenso interanual del 3,6%. Los últimos datos muestran una contracción de la actividad fabril, mientras que la persistente debilidad del mercado inmobiliario sigue siendo también preocupante. Según los analistas, es probable que la reapertura haya impulsado al alza la inflación de los servicios, pero en gran parte se ha visto contrarrestada por la ralentización del crecimiento de los precios de los alimentos y la energía. Los últimos datos podrían aumentar la presión sobre el Banco Popular de China para que baje los tipos de interés o para que inyecten más liquidez al sistema financiero. Recordamos que en marzo recortó por primera vez este año el coeficiente de reservas obligatorias de los prestamistas. China también ha pedido además a los bancos que reduzcan el límite máximo de los tipos de interés que pagan por determinados tipos de depósitos. Pero ante estas nuevas cifras, sobre todo en el lado de la inflación, podría haber más presión para que el Banco Central chino aporte nuevas medidas de reactivación a la economía. Bueno, y mientras tanto hablábamos de la FEDIC, de la Corporación de Seguros de Depósitos. Bancos también están en el punto de mira, pues ya saben, con esa caída importante hoy en preapertura tras anunciar algunos datos de depósitos precisamente. Y hoy está hablando también el consejero delegado del mayor banco de Wall Street, JP Morgan, Jamie Dimon, que está hablando precisamente de esa acción que está ahora mismo pensándose Estados Unidos si llevar a cabo o no, que es la prohibición de la venta en corto por parte de algunos inversores en las acciones bancarias. Sergio Fernández, ¿qué está diciendo ahora mismo Jamie Dimon? Muy buenas, Marta. Pues como bien dices, acaba de hablar el CEO, el director ejecutivo de JP Morgan, de uno de los bancos más importantes del mundo, que ojo con lo que dice. Dice que considera que los reguladores deberían considerar prohibir las ventas en cortos a los bancos. Ha tratado varios temas, entre ellos, por ejemplo, habla del posible default de Estados Unidos. Él dice que no cree que vaya a tener lugar este incumplimiento de pago por parte de Estados Unidos. Además, también ha hablado sobre la crisis bancaria regional. Ha apuntado a que cree que se va a solucionar en los próximos meses y, eso sí, incide en que las pérdidas de los bienes raíces comerciales pueden acabar con algunos bancos. Ha seguido hablando en este caso sobre regulación, diciendo que lo que tienen que hacer en este caso es impulsar más actividades bancarias a entidades no bancarias y además ha hablado del acuerdo con First Republic Bank, que apunta a que le va a conllevar, en este caso a su empresa JP Morgan, un retroceso. Unas declaraciones muy importantes cuando vamos a conocer en apenas unas horas el anuncio de la FEDIC sobre el Fondo de Seguros de Depósitos. Muy importante, sobre todo, Marta, que aconseja en este caso a los reguladores que prohíban las ventas en cortos a los bancos. Bueno, pues veremos si le hacen caso o no a Jamie Dimon. Sergio, muchísimas gracias. Por cierto, también hoy resultados. En Wall Street tenemos los de Disney, que enseguida, en un ratito, también Sergio nos va a contar exactamente cuáles son esas cuentas. Pero antes de nada, antes de
acabar este informativo ya, hablar de Telefónica. Ha presentado hoy cuentas, ingresos que han crecido un 6,7% entre enero y marzo, aunque el beneficio neto ha caído por el efecto, eso sí, de las plusvalías registradas en 2022 por una operación en Colombia. Los ingresos han ascendido a 10.045 millones en este primer trimestre, empujados por el tipo de cambio de moneda que les ha favorecido en esta ocasión. En cuanto a la deuda, se ha situado en 26.443 millones de euros, un 3,5% menos, según datos del operador, que ha confirmado un dividendo para 2023 de 30 céntimos por acción. Con esto